Bienvenidos a esta sexta sesión en la cual estaremos hablando sobre la última etapa de los filósofos presocráticos. El día de hoy vamos a continuar con Empédocles, quien fue originario de Agrippino en la isla de Sicilia. Tuvo un papel importante en la política local. Se dice que saltó al volcán Etna para demostrar su divinidad, ya que decía ser una especie de Dios. No se tiene precisión sobre su fecha de nacimiento y muerte, pero se estima que pudo vivir unos 60 años. Tuvo la particularidad de escribir en verso y se dice que escribió dos obras. Empédocles consiste en la mezcla de las filosofías anteriores, tanto de las escuelas jónicas como ya de las escuelas itálicas, tal como dice esta cita de García, en él confluyen dos tradiciones. Una parte, la de los filósofos jonios, buscadores de un principio universal bajo las múltiples apariencias de la naturaleza, esa espléndida teoría que exponen tales de Mileto, Heráclito y Parménides. Y por otra, la de los descubridores del principio espiritual del ser humano, los órficos y los pitagóricos, descubridores del alma y su destino trascendente en un cosmos armonizado bajo las leyes del número. Pertenece a la última etapa de los llamados presocráticos, a la generación posterior a Parménides, al que tal vez escuchó como discípulo y al enigmático Heráclito. Es uno de los pluralistas como Anaxágoras, Leucipo y Demócrito, que asumen el reto de sus grandes predecesores, negando la unicidad del arché cósmico. Sí, recuerden que también se puede pronunciar como arjé. Bueno, respecto a la cosmología de Empédocles, es curioso ver que plantea la existencia de dos soles. En primer lugar se encuentra el fuego, que sería el sol auténtico, y el reflejado, el que vemos. Esto va prácticamente como haciendo terreno en la idea que vamos a conocer posteriormente en Platón como la visión del mundo de las ideas y lo que uno percibe aquí, lo real y lo aparente. Empédocles también tiene la particularidad de haber pensado que la luz se movía de un lugar a otro y en poco tiempo. En relación a la biología, vemos la concepción de que los seres son mortales, pero sus principios son eternos. Ya vamos a ver a qué se refiere con sus principios. Los primeros seres fueron árboles. Considera que fueron las plantas las primeras formas de vida en la transmigración de las almas. De hecho, se conoce que Empédocles solía decir que en un pasado había sido un muchacho, una muchacha, un arbusto e incluso un pez. Para Empédocles, ¿cuál sería el principio de todas las cosas? Aquí es donde nos plantea la teoría de los cuatro elementos, de las cuatro raíces. Es muy curioso ver que mientras los pensadores anteriores buscaron un elemento, un principio, Empédocles va a considerar que son los cuatro elementos. Es la primera vez que aparecen los cuatro elementos eh, mencionados como principio de todo lo que hay y plantea que estos elementos son eternos. ¿Cómo surgen las cosas a partir de estos cuatro elementos? Empédocles plantea que se da a través de un movimiento entre el amor y el odio. El odio tiene la función de sacar a los elementos, a las distintas cosas, ¿sí? Mientras que el amor los vuelve a juntar. Recordemos las explicaciones anteriores del origen de las cosas a partir de los contrarios. Este movimiento que se da entre el amor y el odio hacen surgir la multiplicidad de cosas a partir de los cuatro elementos. Estos cuatro elementos tienen la particularidad de que son todos contrarios. Y bueno, Empédocles nos habla también de los cuatro periodos del mundo, cuatro periodos
a través de los cuales se crean las cosas y vuelven a ese estado de unidad. Primero, está la fase o el periodo de la esfera mezclada. En segundo lugar, el odio inicia con la separación de los elementos. En una tercera fase vemos el predominio de la disputa cuando todo se mantiene separado. Y en último lugar tenemos el retorno a la filia o el amor, que es cuando las cosas se vuelven a unir. Posterior a Empédocles nos encontramos con Anaxágoras, quien nació en Clazomenas, una ciudad de la actual Turquía. Era miembro de la familia real, heredero del poder político, pero también renunció a este estilo de vida para dedicarse a la vida teorética. Fue maestro de Pericles, gobernante de Atenas, junto a Protágoras, quien conoceremos más adelante, ya no como un filósofo, sino como un sofista. Vamos a ver más adelante a qué se refiere la expresión sofista y la sofística. Se dice que Anaxágoras fue el primer filósofo en Atenas, aunque no era originario de Grecia continental, por así decirlo, sino de la Grecia europea, sino de las costas jónicas. Miren que viene de la actual Turquía. eh, Fue como el primer pensador, el primer filósofo que empieza a hacer filosofía en Atenas. Recuerden que inicia en las costas jónicas, pasa a la zona itálica y luego entra como tal a Atenas. Aunque se burlaron de él toda la vida, contribuyó a la consolidación de la gran tradición filosófica en Grecia continental, en la Magna Grecia. Yo creo que esta expresión de Grecia continental está errada, debemos decir la Magna Grecia. Bueno, ¿qué es lo particular de la teoría filosófica de Anaxágoras? Aquí les pongo la imagen de átomo, aunque él no usa la expresión, porque plantea el concepto de las homeomerías. Y este sería el principio de todas las cosas. Ya no son los cuatro elementos, sino que son infinitos y son partículas diminutas que componen todas las cosas. Esto recibe el título de homeomerías. ¿De qué manera se forman las cosas? ¿Cómo estas partículas diminutas logran darle sí, origen a todo lo que hay? Y esta imagen de la construcción sirve mucho para comprender que el mundo desde la perspectiva de Anaxágoras es una permanente construcción, porque hay una unión y una separación de las homeomerías, de estas pequeñas partículas. Y la razón por la cual existen cosas diferentes es porque estas partículas se agrupan de manera distinta. El concepto de nous en Anaxágoras es la causa del movimiento. No está presente en todas las cosas, pero sí en las animadas. Es decir, no todo tiene mente, no todo tiene nous. Y en relación a la astronomía, desde la perspectiva de Anaxágoras, el nous es el principio rector del cosmos, lo cual llegó a hacer pensar a Aristóteles que se trataba de una especie de inteligencia ordenadora, una inteligencia impersonal, ordenadora del cosmos, de la realidad. Llegamos entonces a la filosofía atomista, considerada la última etapa de la filosofía presocrática, donde encontramos a personajes como Demócrito, originario de Abdera, alumno de Leucipo. Quizás desde el bachillerato escuchamos a estos dos pensadores como Demócrito y Leucipo, que suelen ser mencionados en pareja. ¿Quiénes fueron los atomistas? Como les decía, fueron los últimos presocráticos, ya eran contemporáneos de Sócrates, pero entran en la categoría de presocráticos porque su preocupación filosófica consistía en un estudio de la fisis.
es decir, de la naturaleza. Bueno, resulta que Leucipo y Demócrito plantean la existencia del átomo, que son aquellas partículas que no se pueden dividir. Son la parte más pequeña de todas las cosas. En el caso de Anaxágoras, las homeomerías eran pequeñas partículas que se podían dividir hasta el infinito. Es decir, que todo podía ser divisible hasta el infinito. Con Leucipo y Demócrito vemos que hay un límite y llegamos a una partícula que no se puede dividir. Efectivamente, la noción de átomo de Leucipo y Demócrito puede ser muy diferente a la concepción de átomo que se tiene hoy día a través de la ciencia, y hay que reconocer también los contextos y las épocas en las cuales se han desarrollado estas teorías. Desde la perspectiva de Demócrito, los átomos se mueven en torbellinos y se engarzan de diversas formas, produciendo así las cosas. Hay muchos mundos, unos en formación, otros en destrucción, otros en existencia actual. Las propiedades se fundan en la forma y también en la sutileza de los átomos. Y vemos que la filosofía esta es la primera en plantear formalmente el problema del materialismo, considerando que todo, absolutamente todo, incluso el alma, está compuesto de átomos. Plantear esta visión nos conduce a una interpretación material del ente de Parménides. En este sentido, como dice Julián Marías en su libro Historia de la Filosofía, por eso el movimiento va a ser ante todo movimiento local. Y entonces se plantea a los atomistas el problema del lugar, del, sí, del lugar. Aquí era una palabra griega y quedó escrita como toro, pero eso está errado, ya lo vamos a corregir. Entonces, el problema que se le plantea a los atomistas es el lugar, ¿dónde está el átomo? ¿En dónde tienen que estar los átomos? Y en efecto, están en el vacío. Esto es de una gran importancia. El vacío era tradicionalmente el no ser, pero este no ser es necesario para los átomos. Demócrito hace algo muy original. Le da un cierto ser al vacío y este se convierte en espacio. No es el absoluto no ser, sino un no ser relativo, por comparación con lo lleno, con los átomos y el ser espacial. Demócrito también llega a plantear una particular teoría de la percepción que puede ser considerado como un precursor del empirismo, puesto que consideran que las cosas emiten una especie de espectros o imágenes sutiles compuestas de átomos más finos que penetran en los órganos de los sentidos. Así la mente recibe una copia o réplica de la realidad. Entonces, ahí vamos viendo una formulación presocrática de una teoría de las ideas, de cómo se logra el conocimiento a través de los sentidos. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Esto ha sido todo sobre los presocráticos de manera bastante resumida, a grandes rasgos, como señalando los aspectos más importantes. Y en la próxima sesión vamos a estar hablando sobre la sofística y Sócrates y por supuesto Platón y Aristóteles. Nos vemos.